Buenos días, Neri. Muchas gracias por recibirnos y darnos este momento a Todo Logística. Buenos días, Mario. Un placer igualmente saludarle a ustedes de aquí desde Paraguay. Muy bien. El doctor Neri Jiménez Malgarini, presidente del Centro de Importadores. Ese es el rol por el que te estamos entrevistando y te agradecemos mucho tu tiempo, pero me gustaría profundizar un poquito más y en unos minutos que nos cuentes quién es Neri. Bueno, yo soy actualmente presidente, como dijiste, del Centro de Importadores del Paraguay. Soy empresario, estoy doctorado en Ciencias Contables. Hace 40 años que soy empresario, estoy en varios rubros y cuento con varias empresas también aquí en Paraguay. Empresas que la mayoría están entre las 100 mayores empresas del Paraguay. En cuanto a sistema de tributarios, sistema de pagos fiscales, la incidencia que tiene dentro de lo que reporta son las recaudaciones gubernamentales. Como te decía, hace 40 años que estamos trabajando en lo que es el rubro importador y también de comercialización de productos. Hoy tengo como gremialista, digamos, hace más de 20 años también que estoy trabajando en la parte gremial, apoyando a mi rubro en el Centro de Importadores. Y durante este periodo, hace 2 años, tuve la oportunidad a pedido de mis colegas, de encabezar este Centro de Importadores, una de las instituciones más prestigiosas del Paraguay. Quiero recordarles que el Centro de Importadores del Paraguay representa más del 50% de la participación de tributos fiscales para el país, o sea que somos muy importantes dentro de lo que es la estructura de recaudaciones a nivel gubernamental y por ende constituimos un gremio muy activo, muy dinámico. Esa es la situación de mi persona. Neri, muchísimas gracias. Cuéntanos, de entre todas esas empresas, ¿cuáles son los rubros que se destacan? De los rubros de donde, de las De empresas las que están en el empresas. centro. No, de las empresas, vamos al caso concreto tuyo como importador. Tú creo que Sí, estás en el área más de electrodomésticos, por ejemplo. sí, claro. Nosotros fundamentalmente siempre hemos trabajado en el rubro de electrodomésticos con representaciones de marca. Una de las compañías se dedica netamente a importar productos de marcas. Tenemos representaciones como Carrier, que en aires acondicionados, Midea también en toda la amplia gama de productos. Tenemos productos en la línea hoy día traemos, de Brasil traemos una gama de productos también. Tenemos otra división en la misma empresa que opera en la línea de grandes instalaciones de aire acondicionado. Hoy día los edificios más importantes del Paraguay y las estructuras físicas más grandes en cuanto a la parte edilicia, indudablemente lo estamos manejando nosotros. Trabajamos mucho en automatización también. Es un poco el fuerte de una de las compañías. La otra que es importante, no está fuertemente en el rubro de importación ocasionalmente, pero hoy día es Bristol, es una empresa que es líder en el mercado paraguayo. Tenemos más de 50 tiendas en todo el mercado paraguayo, abarcamos todo el país. Y lógicamente somos top of mind hace 7 años, o sea, estamos en la mente del consumidor y premiados cada año por lo que representa nuestra compañía. Son las más importantes. Después tenemos rubros también en el sector inmobiliario, en el sector técnico, en el sector de repuestos. Son gamas que también desarrollamos en las otras empresas. Eso un poco sería de mi óptica lo que hoy conformamos. Me gustaría, Neri, que nos comentes, Bristol con todas sus tiendas, ¿cómo les ha afectado la pandemia en este momento? Realmente Bristol es una empresa que es muy avanzada en cuanto a su estructura informática. Desarrolla muy fuertemente lo que es e-commerce, desarrolla también fuertemente toda la parte de televentas, que son elementos muy importantes de comunicación directa con el cliente. Trabajamos mucho en forma directa con el cliente. Eso nos permitió a nosotros, en base a ya la plataforma de informática que teníamos, poder interactuar rápidamente cuando se declaró la cuarentena de la pandemia
inmediatamente nosotros entramos a comercializar productos en forma directa con nuestros clientes. O sea que se hizo lo que se llama el trabajo desde la propia casa. Cada funcionario que estaba afectado al área de venta comenzó indudablemente una plataforma que manejamos en forma remota. Lo hicimos distribuyendo y solicitamos la posibilidad, estando en cuarentena, de que pudiéramos realizar la figura del delivery. El delivery fue muy importante en este país, en Paraguay, porque entendieron rápidamente la gente de gobierno que era un mecanismo de poder interactuar con los clientes y poder acercarnos al cliente. Eso nos permitió, a través de nuestra plataforma, rápidamente llegar a los clientes y afectó indudablemente en el mes de abril, que fue la Semana Santa también, fue el mes que más nos afectó, pero nos tuvimos una caída muy pronunciada. Fue una caída que nosotros en promedio nos afectó en un 30%, cuando que a otros rubros le estaba afectando hasta 100%, ¿no? En cambio, nosotros pudimos sobrepasar la preocupación que teníamos y tuvimos buena respuesta de nuestra clientela, se respondieron. Indudablemente que se resiente también no solamente las ventas, sino la morosidad. La morosidad de otro factor porque tenemos una cartera muy grande de clientes. Entonces, la morosidad afectó un poco en un porcentaje, se disparó un 3% más de lo que teníamos. Eso un poco comenzó a preocuparnos, pero también en Paraguay tenemos un mecanismo de rápida respuesta en cuanto a los puntos de pagos. Sistemas de pagos también muy ágil, y eso nos permitió también ir recuperando a que nuestra morosidad no se dispare a niveles preocupantes. Comentabas que hay otros sectores y como presidente tienes una visión más general y comentabas que hay sectores que se vieron mucho más afectados, casi hasta el 100%. ¿Cuáles son los importadores, los sectores que se vieron más afectados en Paraguay? Uno de los que muy preocupante fue, y incluso estaban con mucho stock, porque la mayoría de la empresa importadora nos encontramos con esa problemática de stock. En el momento de la cuarentena, nadie esperaba esto. También productos que estaban ya puestos en fábrica y que ya estaban en camino, digamos, atravesando el océano y viniendo para los puertos de Buenos Aires y Montevideo. Indudablemente eso preocupó bastante a nuestro gremio importador, pero los rubros que más resintieron fuertemente fueron los de vehículos, ¿no? Porque hoy todos los vehículos 0 kilómetros quedaron prácticamente sin poder venderse y algunas empresas no pudieron accionar. Yo he leído en medios de difusión que algunas empresas están buscando, como el caso de Brasil, operar un sistema leasing para los vehículos que estaban trabajando por Uber o con otras cosas, vehículos que se han vendido a crédito y no lo han podido pagar y fueron devueltos. En Paraguay no se adaptó esa medida, entonces el rubro de importadores de autos sí fue un rubro muy golpeado. Y indudablemente todo lo que no estaba en el sector de industria, porque el gobierno fue abriendo, digamos, la cuarentena por un periodo, en un momento dado se abrió unos 4 o 5 días para el sector de construcción, el sector privado y el sector público. O sea, el sector público nunca paró. Eso fue una ventaja en Paraguay, hablando económicamente. El sector público siguió trabajando, el sector agrícola siguió trabajando, todo el sector productivo, digamos, no paró. Y eso fue muy importante, especialmente el interior, porque tuvimos una ventaja en ese sentido y eso te lo puedo explicar en otra fase, pero en este momento yo te diría a tu pregunta, el sector automotor es uno de los que yo sé que fue muy fuertemente golpeado y también los demás rubros. Nosotros tenemos una gama de rubros. Justamente esta tarde tenemos una sesión de comisión directiva y siempre ahí estamos visualizando o estableciendo un poco cuáles fueron los sectores que más tuvieron afectación en esta situación de COVID. Es un poco la situación de lo que son los rubros, ¿no? Mencionabas cómo los gobiernos de otros países reaccionan frente a situaciones puntuales.
¿Se le ha pedido algo al gobierno especialmente para el sector importador? Sí, sí. Nosotros formamos un grupo de los principales gremios del país, ¿no? El sector industrial, el sector importador, el sector agrícola, el sector de producción en general, la parte cárnica también, y otros gremios, otras cámaras que se han asociado a formar un grupo muy firme donde se presentó un proyecto al Parlamento para digamos, nos dimos cuenta que el gobierno inmediatamente tomaron muchas medidas muy positivas. Primero, en la primera semana que ya se comenzaba a conocer la pandemia, ya comenzó las preocupaciones. En el primero o segundo caso que hubo en Paraguay de personas que estaban infectadas, automáticamente el gobierno ya tomó medidas. Eso fue una medida muy sana, muy saludable, preocupante para el sector comercial, indudablemente, porque visualizamos un cierre ya de eso, pero tomaron la medida de cerrar. Eso automáticamente nosotros lo que hicimos fue conformar ese grupo gremial y participar nuestra inquietud al gobierno. El gobierno respondió, vamos a ayudarle a las MIPYMES. Las MIPYMES son las pequeñas, medianas y las pequeñas, medianas empresas, ¿no? A ese sector de MIPYMES, ellos le dieron un apoyo financiero y automáticamente consiguieron rápidamente una aprobación en el Parlamento y se destinó fondos para soportar y financiar el desarrollo de las necesidades económicas, por decir, de las MIPYMES. Pero en el sector de empresas medianas para grandes y las grandes no se previó nada. Entonces tuvimos que activar un mecanismo y desarrollar un proyecto de ley que sigue estando en el Parlamento, ya tiene media sanción de diputados y la otra parte está a aprobación del Senado, en donde lógicamente iba a aparecer una garantía a través del FOGAPI que le llamamos aquí, una garantía para todos los bancos para que puedan indudablemente poder otorgar préstamos también a las medianas para grandes empresas, ¿no? Ese fue el objetivo. No se logró todavía, pero pudieron también, otras medidas que se tomaron fueron de que el sistema de seguridad del país pudo también pagar 2 salarios sobre la base mínima, digamos, para atenuar aquellas empresas que tenían suspensión temporal y suspensión total de trabajo, e inclusive despidos. Entonces el Seguro Social cubría esa parte y ese salario fue destinado para esa gente. Eso también atenuó un poquito la crisis económica. En general, hoy somos probablemente uno de los países que menos incidencia tiene del COVID por las medidas sanitarias y los protocolos sanitarios que se tomaron en el país. Eso por un lado, nosotros pensábamos que era una medida sana, saludable, la mayoría piensan igual, afectó la parte económica sin duda, pero también estábamos convencidos de que si no se tomaban esas medidas, la situación económica hubiese sido peor. Y efectivamente, en ese camino estamos en este momento, en ese rumbo. O sea que hay medidas que se están tomando y se van a seguir tomando. El gobierno ahora habla otra vez están inyectando más de $2.000 millones otra vez de vuelta al mercado para producir, digamos, generar todo lo que sea infraestructura, todas las obras públicas, infraestructura, rutas en general, se están invirtiendo mucho en eso para poder tener esa mano de obra ocupada. Y nuestra economía, dentro de todo, está relativamente sólida, muy, muy fuerte. Tenemos un buen respaldo en cuanto a las reservas. El dólar fluctúa, pero no fuertemente, aún teniendo el problema de Argentina, que nos preocupa mucho la situación argentina. Y también el caso Brasil, ¿no? En lo de Brasil nos preocupa la pandemia, el coronavirus que ellos tienen, grave, gravísimo. Nos sigue preocupando el cierre de frontera porque nuestro comercio
apunta mucho hacia a los países vecinos, tanto de Brasil, que es un comprador muy fuerte en frontera, de los ciudadanos brasileños y también los argentinos. Entonces, hoy estamos muy resentidos en ese sentido y hay zonas que realmente siguen preocupando. Pero la situación de Brasil era realmente inesperada y hoy el gobierno sigue insistiendo de no abrir los aeropuertos ni abrir las fronteras. Hay una presión muy grande para que se abran las fronteras, muy grande, inclusive del lado brasilero, ¿no? Muy fuerte, pero estamos cerrándose y va a ser lo último que vamos a hacer a nivel de la pandemia, ¿no? Neri, una pregunta. Ustedes como importadores, ¿es parte de su esencia anticiparse a planificar el futuro, hacer los pedidos a su fábrica afuera, a veces en el otro extremo del planeta, para que esas se produzcan y lleguen? O sea, son especialistas en anticiparse y en planear hacia adelante. Obviamente ahora esto les da un escenario que no estaba para nada previsto, pero los logísticos que les prestan servicio a ustedes quieren saber cómo están viendo hacia adelante, qué actitud se está tomando por los importadores hacia renovar pedidos, hacia volver a operar normalmente, operar al 50%, no sé. Comentanos un poquito sobre este mediano plazo por llegar. Ok, bueno, tu pregunta es muy importante porque ese es el rubro que más conocemos, como dijiste, Mario. Y la logística es nuestro fuerte, ¿no? Estamos en ese punto, estamos sumamente preocupados porque hay varias fases en este proceso logístico que se inicia con los stocks que tienen las empresas que quedaron. Pedidos que se pusieron ya anticipadamente allá por noviembre, diciembre, que cuando en China comenzó, especialmente de China viene el mayor problema, cuando comenzó, hay que recordar que China para nosotros representa casi un 50% de las importaciones vienen de China, entonces es un mercado muy importante para nosotros. Cuando hubo el cierre de fábricas en China, afectó lógicamente la producción, los pedidos, muchos pedidos quedaron pendientes, comenzaron a atrasarse los pedidos. Una vez que China comenzó a normalizar su situación de la parte del coronavirus, ya comenzaron a presionar también que los pedidos tenían que embarcarse. Ahí comenzaban varias situaciones. Primero, mucho stock en Paraguay, las fábricas presionaban para que se embarquen. Los embarques no eran muy seguidos porque los buques marítimos, los armadores fluviales, especialmente los buques marítimos, las grandes compañías cortaron también su mecanismo de embarque especialmente desde Asia, disminuyeron sus salidas y no lo hacían cada semana como solían hacer, sino pasaron a 15 días, inclusive más tiempo. Eso hizo que se acumulara muchos contenedores para ser embarcados y hoy están llegando y vinieron llegando ahí por el mes de marzo, abril, parte ahora mayo con más fuerza, y llegan a los puertos de Argentina y Montevideo y ahí indudablemente también se genera otro problema. Esas mercaderías quedan estacionadas, no se pueden sacar esas mercaderías porque tenemos la problemática de que las barcazas que surcan el río desde Buenos Aires o desde Montevideo por el río Paraná, por decir, en un momento dado, y toman el cauce del Paraguay, del río Paraguay, se encuentran con que hoy el agua está intransitable prácticamente. Estamos a un nivel muy bajo de agua. En años no ha ocurrido este fenómeno que estamos teniendo. Y esa logística desde esos puertos para Asunción hoy está muy complicado y muy costoso. ¿Por qué? Porque las barcazas no vienen a media carga. No pueden venir con carga completa por el problema del río. Ahí hay un problema de calado, ¿no? Entonces, vienen surcando muy lentamente, les toma más días, más costo y menos carga.
eso incide para nosotros en un costo de low water que son costos que inciden indudablemente en el costo del producto. Y llegan a los puertos de Paraguay y también a veces las empresas no tienen la capacidad financiera porque no están vendiendo, tienen stock, no están produciendo nada. Indudablemente quedan paralizados en los puertos privados del Paraguay. ¿Qué hacen estos puertos privados? Indudablemente comienzan también a presionar. Despachen su mercadería, despachen su mercadería. Es la lógica, para decir, es la lógica natural de un sistema logístico, ¿no? Y hay empresas que no lo pueden hacer, entonces están teniendo sobrecosto en los contenedores que no pueden bajar, o si descargan de los contenedores lo tienen que dejar estacionados, tienen también sus costos de metros cúbicos por estacionar en los puertos privados. Entonces es una cadena de problemas de la logística. Por eso es que es muy acertada tu pregunta, porque esa es probablemente la problemática más grande hoy que tenemos fuera además del coronavirus. O sea que se nos viene todo junto a los importadores. También los exportadores están en esa temática, ¿no? De igual manera, los granos, esta semana se aprobó Brasil, a insistencia de Paraguay y Argentina, que el río Paraná pueda tener digamos, la represa de Itaipú puedan liberar agua para que un grupo de barcazas puedan ir a los puertos de Buenos Aires o Montevideo. Con eso salieron un grupo de barcazas, pero se libera agua por 2 o 3 días. En ese lapso tienen que tomar ese tránsito, ¿no? Y cada semana irán haciendo esa temática esa es la última información que tenemos, que hemos chequeado con el gobierno y con los organismos internacionales. Esa es la mecánica que van a utilizar. Cada semana liberar un flujo de metros cúbicos de agua que permita que las barcazas transiten por el río, especialmente por el río Paraná. El Paraguay no tiene solución, porque el Paraguay, desde el norte de Paraguay, bajando para la confluencia con el Paraná, no tenemos represas. Entonces, todo depende de la naciente del río Paraguay que está en Mato Grosso, Brasil. Si esa naciente no produce y no tenemos la lluvia adecuada, entonces tenemos el efecto del niño o de la niña en este momento, o sea, tenemos la sequía. ¿Cuál es el pronóstico? El pronóstico también es alentador. Los últimos informes que tenemos es que todo el año va a persistir esta situación de problemas de agua tanto en el río Paraná como en el río Paraguay. Entonces tenemos que convivir también con esta situación, no solamente con el COVID, sino también con la situación de la bajante del río Paraguay. ¿Qué hacemos de aquí en adelante? De aquí en adelante, nosotros lo que estamos previendo es que esta semana, el 25 de mayo, aquí en Paraguay, se abre la segunda fase. Con esta segunda fase, que fue una fase, digamos, le llaman fases inteligentes, que se generaron. En esta segunda fase ya se abre ya el sector comercial, el comercio en sí, abren sus puertas. Eso es muy importante. Ya se transita también las empresas de transporte de pasajeros, ya se mueven por todo el país, digamos, se libera también esa figura. Y indudablemente el comercio puede fluir más. Pero nos queda todavía la preocupación de ir planificando cómo aumentar el consumo, cómo lograr recuperar las ventas perdidas de alguna manera, cómo hacer que solucionemos el problema del rubro importador, cómo solucionar ese problema logístico que hoy estamos teniendo, tanto desde origen y ni qué decir aquí en la región, desde los puertos de Buenos Aires y los puertos de Montevideo, como dije, que vamos a seguir teniendo esa problemática. Esos son los grandes desafíos que hoy tenemos. Creemos que le basta una planificación que se siga haciendo, nosotros vamos a lograr sostener. Y ojalá que salga este proyecto de ley que solicitamos al Parlamento, y si eso va a permitir, digamos, apalancar, porque ese es un proyecto donde van a garantizar a los bancos, una garantía a los bancos en un
85%, para que los bancos puedan otorgar préstamos en esta situación de crisis. Porque los bancos hay que tener en cuenta que están muy temerosos. Ellos no quieren tampoco en este momento otorgar libremente préstamos. Están analizando, hoy analizan todo, ¿no? Hasta los mínimos detalles antes de otorgarte o refinanciarte un crédito. Entonces, esa es una disyuntiva que hoy tenemos la mayoría de las empresas en Paraguay, pero dentro de la región nos consideramos un poco privilegiados en ese sentido. Neri, te quería preguntar, esto del COVID sin duda que es algo nuevo y imprevisto, pero lo de la bajante del río, que ahora sí nos preocupa a todos, justo hablaba con la gente de Bunker, también tienen barcos parados en la hidrovía. Y el problema del dragado es un problema recurrente, que todos los años, en nuestro encuentro protagonista ya se ha planteado siempre la necesidad por distintos actores, desde CAFIM, comentando que el dinero está, que Caterpa también, que ¿por qué es que no se termina de resolver el dragado para darle el calado que están precisando las mercaderías paraguayas? Hay un problema estructural de la Dirección de Puertos, que es un organismo de gobierno estatal, en donde lamentablemente hay una persona, un presidente también, que no tiene mucha visión de lo que es un político, pero no es un hombre de negocio, ni ve lo que corresponde visualizar en esta situación y en otras situaciones. Lo del dragado es elemental, es una necesidad. Ahora estamos desesperadamente dragando zonas críticas, puntos críticos del río Paraguay. Pero esto tendría que hacer todo el año. Durante los 365 días del año tendría que estar dragándose el río. Y eso no lo estamos haciendo. Ese es un tema que exigimos también mucho a las autoridades y hoy tomaron en cuenta algo, por lo menos se está circulando. Llegó un momento que ni se circulaba porque no se hicieron los dragados en los puntos críticos como debían hacerse. Hoy por lo menos están tomando en cuenta, pero no de la manera que nosotros esperábamos. Ahora también en este momento es bastante crítico el agua. Hay una situación muy grave de años que el agua no baja tanto como la que en este momento, ¿no? Es una situación preocupante en todo sentido. Pero totalmente de acuerdo contigo, es una deuda que tiene el gobierno para con todo el sector de comercio, de importación y exportación, porque ese flujo es una vía demasiado importante de salida y de entrada de productos, y esa vía no se puede estar descuidando. Y eso lo sabe el gobierno, tiene esa responsabilidad, y en eso seguimos peleando y luchando. Es toda una lucha también eso. Neri, como importador, y yo en este caso me siento más portavoz de los apasionados por la logística, ¿qué han sentido del sector logístico, el apoyo? Mencionaste hoy algo bueno de esa presión para que por favor saquen sus contenedores de las terminales. Obviamente las terminales son concebidas para dinamizar, no son concebidas como depósitos para los contenedores, pero ¿qué han sentido de la comunidad logística ante esta situación, ante esta crisis? Los importadores paraguayos, ¿qué sienten? Sí, nos reunimos con los operadores, con los armadores fluviales, con los puertos privados, hemos interactuado, le hemos pedido consideración. Hay compañías que cobran ese sobrecosto de low water, de tránsito. Hay puertos privados que hoy reconocen y dan más concesiones, días más para mantener, digamos, o semanas o meses para mantener esos productos sin costo. Y hay compañías marítimas, los armadores, que también concedieron así 10 o 15 días. Es pura negociación. Indudablemente los importadores grandes, los grandes importadores tienen un peso mayor y tienen una ventaja en ese sentido porque tienen buena cantidad de productos, tienen capacidad también económica, pero los que nos preocupan en ese sentido son los medianos y pequeños importadores que sí traen cargas consolidadas y hoy están muy golpeadas, muy resentidas, y ellos no tienen de repente la fuerza. En ese sentido nosotros estamos bregando que eso puedan tomar en cuenta, incluso los forwarders, que hay varios, que puedan tomar en cuenta eso para que no se puedan resentir. Es un trabajo que lo estamos haciendo en base a las
a los pedidos que están pidiendo nuestros asociados al centro de importadores. En cada caso estamos analizando y estamos negociando también cuando se vuelve necesario. Más allá de lo que mencionaste, algunas soluciones al comienzo para las pymes, ¿crees que muchos socios, sobre todo las más pequeñas y tal vez las del sector automotriz, terminen cerrando y esta pandemia sea fulminante para esa empresa y para esos puestos de trabajo? ¿Qué piensas al respecto? Acá no tenemos producción de vehículos, digamos que son productos que vienen de China, casi componentes, y tenemos una por decir, una incipiente industria en el rubro casi de ensamble y de desarrollo de cierta, mucha mano de obra y fundamentalmente ciertos componentes que aplican para el producto terminal, para el producto terminado, especialmente en la parte gama de vehículos, algunos autos más económicos y también la gama de vehículos de carga, pequeños vehículos de carga, fundamentalmente. No vemos que tengan que cerrar esas compañías. No vemos eso, no visualizamos esas, porque normalmente están en poder de compañías también sólidas, muy sólidas, que no solamente operan en el rubro automotriz, sino tienen otra gama de empresas que pueden estar resentidas. Pero son los que tienen también el apoyo de los bancos, porque los bancos privados han soportado y han financiado a un mediano a un corto y mediano plazo, digamos, los casos de cuotas o pagos que se tenían que hacer. Y a una tasa, no varió mucho la tasa de lo que estaba anteriormente. Entonces, aún estando en una situación complicada en cuanto a la crisis y el temor que tenían los bancos sobre hoy un poco como que se flexibilizó y están ayudando a las empresas. Los bancos están también otorgando esos préstamos. Entonces, permite que pueda fluir, digamos, y no tenga que afectar a esas medianas y grandes empresas. Lo que más nos preocupa en el mercado son las pequeñas, las pymes, las medianas empresas que están dentro del rubro, las pymes, que tienen 30, 50, 80 empleados, que son los que probablemente pueden muchos tener problemas si no se actualizan, porque acá un poco entra la figura en esta situación, como vos lo dijiste, no esperábamos esta pandemia, nadie esperaba esto, que apareciera un virus así como el coronavirus tan grave. Hay un temor en la población, aún controlado, como está acá en Paraguay, hay un temor grande, una inquietud, una ansiedad de la gente, y los noticieros son hoy día los que tienen el ranking más alto, indudablemente, porque la gente quiere informarse, quiere saber qué ocurre. Pero trajo muchas cosas positivas, eso lo tenemos que hablar en otro momento, probablemente también del coronavirus. Muchas cosas negativas, pero también muchas cosas positivas. Pero no creo que medianas y grandes empresas puedan cerrar, y menos en el rubro automotriz, que hay empresas muy importantes en Paraguay. Ya empresas de muchos años, ya están muy sólidas, van a resentir. Indudablemente son rubros que hoy tienen más del 60-70% de sus ventas, casi no venden, solamente porque estarán moviendo hoy día repuestos en algunos casos. Y ahora que los talleres se comenzaron a abrir también, o la parte de service, o servicio técnico, entonces están habilitados, ¿verdad? Entonces, por ahí están. Pero la ventaja de la suspensión que permitió el gobierno también es un pequeño alivio. La Sí, mecánica que hicimos acá en esa parte, Mario, te sí. explico. Lo que el gobierno dijo, ok, aquellos que tienen menos de 2 salarios mínimos, nosotros le bancamos los salarios. Aquellos hoy, como no se presentaron tantas suspensiones como esperaba el gobierno, el Seguro Social, hoy ya dijeron, vamos a pagarle a todo el universo de lo que están en el Seguro Social. Y vamos a pagarle los 2 salarios, aquellos incluso que ganan, por decir, $2.000 o $3.000, igual van a pagar. Y eso es también una noticia que salió hace 48 horas. Mira, Muy importante también para el gobierno. sin duda que sí. Digo, para las empresas, ¿verdad? De parte del gobierno para las empresas.
Sin duda. Mencionaste las cosas positivas y dijiste esto da para otro capítulo, pero ponnos en titulares. ¿Qué es lo bueno que has visto que se puede extraer de esta pandemia? Lo bueno es que encontramos que la pandemia tiene que ser, durante, acá viene una figura hay varios factores. Primero, que nos volvimos más responsables, nos volvimos más éticos, o sea, se tomaron en cuenta varios valores. Si uno toma la figura y escala de valores del ser humano, varios de esos valores hoy día fueron protagonistas en el ser humano, en todo sentido. Del aspecto del empresario, del aspecto de los empleados, obreros, los funcionarios públicos, los ministerios. Este es un país muy delicado en cuanto a la corrupción. Es un tema muy complejo en Paraguay, el tema de la corrupción. No es fácil. Y entonces, en ese sentido se tomaron en cuenta, renacieron varios valores. El pueblo está más unido, más solidario. Hay una cosa, la solidaridad que surgió fue muy importante. Nosotros los gremios también nos unimos, varios organismos acá hemos aportado mucho para que el Ministerio de Salud de Paraguay pueda tener las herramientas, porque era el ministerio que menos rubros probablemente del presupuesto general de la nación recibía. Era el sector más descuidado y Paraguay, si tenía un efecto grave de la pandemia, hubiera sido muy delicada la situación de Paraguay, en todo sentido. Hubieran habido mucha gente que hubieran perdido la vida. Aunque acá el gobierno estableció bien la figura de primero la vida y después la parte económica, habiendo esa presión también de abrir y de abrir la economía. Pero acá prevalece la vida y entendió el paraguayo, entendió, se solidarizó con todo esto, pero se volvió también crítico. El paraguayo era muy calmo, se volvió más crítico en el sentido de decir, bueno, vamos a controlar lo que ese dinero público que hoy se va a destinar al COVID, ¿no? Y entonces estamos persiguiendo a todos los buitres que aparecen para aprovecharse de esto. No es el caso que el pueblo tenga que solidarizarse y tenga que poner todo empeño. Acá se generan en el interior o en los barrios pobres ollas populares para que la gente puedan alimentarse. Barrio entero de ollas populares. Entonces, y eso hace el empresariado, la gente de barrio, se colabora mucho para mantener el alimento de la gente que no tiene recursos. Y no puede ser que aparezcan unos buitres desde parte de digamos, que esté conectado con el sector gubernamental, que tengan que venir a empañar esto. Tenemos el caso de Bolivia ahora mismo, se está poniendo como ejemplo acá, y estamos tomando medidas. Fueron ya 3 o 4 funcionarios ya sacados de organismos muy importantes acá del gobierno, y están en juicio, en este momento están enjuiciados, indudablemente porque se detectaron irregularidades en las compras de tapabocas, de otros elementos de ultra necesidad para lo que nosotros le llamamos los que están en primera fila de los sistemas de salud, ¿no? Los médicos, las enfermeras, todo eso. Entonces, hoy creo que trajo una conciencia colectiva y que un país se puede mejorar. Yo creo que esto va a permitir también ir eliminando lentamente la corrupción. Hoy, lamentablemente, el efecto Argentina, el efecto Brasil nos golpea mucho acá en la región. ¿Por qué? Porque tenemos muchas fronteras que es fácilmente de pasar, de transitar. Nos preocupa los afectados, especialmente de Brasil, que puedan venir. Todos los que vienen, los paraguayos que vienen de hacia Brasil, Argentina, el 90% vienen con COVID y entran en cuarentena indudablemente. Nosotros internamente no tenemos, la incidencia es muy baja, llega a ese 10% más o menos, pero no es mucha la incidencia. En cambio, todos los que vienen de afuera son los que inciden. Pero fundamentalmente rescatamos esa solidaridad, ese recuperar valores
y probablemente el contrabando sea el efecto más negativo en este momento, porque Brasil tiene productos muy baratos, mucha frontera hay con Brasil, y esos productos tienden a entrar fácilmente de contrabando. Se trata de proteger eso, pero es tan grande la frontera y esa es la lucha que tenemos en el Centro de Importadores contra la irregularidad, la informalidad de la gente, y en especial fuertemente combatimos y peleamos por el contrabando. Invertimos mucho dinero también buscando detectar, no solo el gobierno debería trabajar, sino le obligamos al gobierno, a las aduanas, a todos los puntos, a que realmente persigan el contrabando. Ese es uno de los flagelos más grandes que tenemos. Y ante ahora, con los precios que tiene Brasil, con los precios que tiene Argentina, vemos a veces gente que pasan por el río, ahora que está abajo, y van y traen un tanque de bidón de combustible de Argentina, o del Brasil, y van y traen aceite o azúcar. Y afecta a la industria nacional, afecta a todo el sector nacional también. Y complica, esos son los que todavía son focos negativos dentro de la economía y los antivalores todavía de Paraguay. Neri, te agradezco muchísimo este tiempo. Este diálogo ha sido muy enriquecedor para mí, seguramente para los que lo vean a posterior por las redes. Te deseo que te cuides mucho y que te vaya muy bien. Igualmente para ustedes, siempre el éxito de siempre. ¿Sí? Bueno, Mucha fuerza. muchas Gracias. gracias.